Bueno, bienvenida formalmente a la reunión, a la clase. Bueno, no sé qué les pareció la clase que vimos el sábado pasado, si fue muy caótica, si aportó algo, si estuvo bien. Me gustaría que me vayan diciendo, o prefieren así o más práctica, como me habían dicho, más pensando casos puntuales. Por favor, díganme, activen los micrófonos. Muy bien. Bueno, gracias por activar los micrófonos y opinar. Bueno, ¿quién dijo algo? Karina. Yo, acá estoy. Yo, preferentemente, a mí me gustaría más poder tener un poco más de experiencia con respecto a los casos, porque la práctica la podemos sacar mucho más de los libros. Sí se puede plantear algo a lo mejor que sacarnos dudas con algo que a lo mejor que no hayamos interpretado, pero me parece que uno puede sacarle más, puede ser más fructífero para mi punto de vista, ¿no? En la parte práctica, ¿no? Que es donde vamos a darle más, me parece que va a ser más nutritivo y más dinámico. Es mi punto de vista, no sé qué opinan mis compañeros. Sí, un poco eso habían planteado el sábado. Vamos a ir por ese lado. Vieron que, bueno, y más o menos me decían que algo así trabajó Gustavo el año pasado con esta materia, la 1 de estas materias. Vieron que en el programa figura la unidad 4 como los casos prácticos. Lo que vamos a hacer es trabajar más casos durante los temas y cuestiones puntuales. No sé si vieron en la plataforma que subí referencias de estrategias concretas para intervenir en situaciones de ataque de pánico. Sí, bueno, está ahí subido, fíjense. No es lo que hay que hacer, pero sí cuestiones concretas para tener en cuenta, porque en una situación así, que les puede pasar, bueno, nos puede pasar a todos, pero le puede pasar al usuario del dispositivo de acompañamiento terapéutico con el que estén en ese momento, por lo menos tener esas cuestiones para intentarlo, ir probando. Está bueno para no sentirse que estoy como sin ningún recurso frente a una situación así. Obviamente, como les digo, no es lo que sí o sí hay que hacer, sino posibilidades, pero que llevan a lo concreto. Y por otro lado es diferente, si ustedes están haciendo un acompañamiento terapéutico con una persona con un diagnóstico o una problemática en salud mental determinada y que justo aparece o en el momento donde están ustedes o en otro momento, pero dentro del acompañamiento, por primera vez un episodio de crisis de angustia o ataque de pánico, y sobre todo si ustedes están presentes en ese momento, intervenir con esas posibles estrategias y saber algunas cuestiones concretas les va a servir por lo menos. Distinto es si ustedes tienen que hacer un acompañamiento terapéutico con alguien que, entre comillas, habitualmente padece episodios de ataque de pánico. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando pasa por primera vez uno no sabe qué hacer. Sí. No sé si es mi internet o a las chicas también le pasa que por ahí se corta. ¿Les pasa a las demás? Hola, No. ¿cómo están? No es mi caso. No. Hola, No. hola a todas. Hola, profe. No, a mí no. tampoco. Yo estoy bien. Sí, Yo también. Sí, a mí también a mí me pasa lo mismo, Ah, Ari. ok. mira, ahí, A mí me pasa también, se corta. pucha. Bueno, si quieren, probamos, o prueben salir ustedes y volver a entrar. Y si no, probamos al revés. Cierro la reunión y la vuelvo a abrir, si fuese yo. Pero si hay varios que no se les corta, yo supongo que no es mi internet. A mí
Bien, se escucha bien. Profe, le hago una consulta. El tema con la teoría, o sea, a mí me gustaría también que fuera más práctico, como para tener como herramientas, porque, o sea, entre la teoría y la práctica, la realidad, o sea, podemos leer mucho y después la realidad cuando nos toca afrontar ciertas situaciones como que es difícil reaccionar. No sabemos, como que quedamos medio, que por eso sería más enriquecedor el tema con prácticas, de ver casos y todo eso. Y el tema de los informes también nos va a dar para hacer informes. Si todos están de acuerdo, podemos trabajar la cuestión de informes. Sí, tengo muchos y puedo traer algunos como ejemplo. O incluso podemos pensar, por ejemplo, en una clase, bueno, no sé si da el tiempo, pero armar un informe teórico, por ejemplo, yo planteo un caso y ustedes se imaginan trabajando y arman en grupo un informe sobre el primer mes de acompañamiento con esa persona. Yo les digo, pero sí, si quieren podemos dedicar una clase a esto, a la confección de informes y O sea, uno cuando empieza a trabajar, a nosotros nos piden después el informe, que la obra social, que el interdisciplinario, que tenemos que por ahí darle a la familia o en la escuela y todo, y como que estaría bueno también dar herramientas, porque o sea, hay muchas compañeras que no están trabajando, y es como que a mí me pasó en el primer momento, igual no estoy canchera para los informes, pero en el primer momento es como decir, ¿qué tengo que anotar? ¿Qué tengo que informar? ¿Cómo lo hago? Entonces no es lo mismo para uno o para el otro, que estaría bueno como para que nos ayuden eso, por mi parte, o sea. Y una cosa es cuando envía planes de trabajo a la obra social, otra cosa es cuando uno pasa, ¿no?, por ahí los registros diarios que tiene semanales al equipo terapéutico, o sea, el lenguaje que uno utiliza también y cómo se comunican con la familia. Yo no hablé de esto en la clase del sábado, ¿algo? ¿Me hice una mención a los informes y eso? ¿Sí o no? ¿No? Bueno. Entonces No, profe. No, pero no aclaró si lo iba a dar o no, por eso era mi duda, si lo iba a dar o no. No, sí, digamos, no está incluido en el programa, pero podemos trabajar algo de eso. Me parece que hay dos cuestiones, digamos. Primero que hay como ansiedad en relación a la práctica del acompañamiento terapéutico, por más que varios ya lo están haciendo. Y por otro lado, esas cuestiones sí. Pero sepan una cosa, por más que yo les dé toda la explicitación y la explicación de las situaciones, cuando estén en el acompañamiento terapéutico, igual van a tener esa sensación de que no sé qué hacer, ¿y ahora qué hago? Esos nervios y esa ansiedad no se los saca nadie, digamos, ¿no? Así que yo, por lo menos en esta materia, no se lo voy a poder solucionar, pero es una cuestión con la que hay que convivir, entre comillas, ¿no? Y además, si ustedes se ponen a pensar, yo tengo muchos años trabajando, ¿no? Y si yo pienso que cuando viene una persona que solicita el espacio de psicología, si yo pienso que ya sé cómo voy a trabajar y qué voy a hacer, porque viene con un diagnóstico, un problema que ya he trabajado con otras personas, es un error mío, ¿sí? Yo en realidad, y a ustedes les va a pasar esto, cuando empiecen un acompañamiento terapéutico, no saben qué hacer y hay que ir prestando atención y aprendiendo y suponiendo qué se puede hacer. Pero bueno, en la medida que uno tiene más referencias teóricas y prácticas y experiencias, se pone menos nervioso frente a eso, ¿no? Pero sí o sí es algo nuevo cada vez con lo que hay que hacer. El tema del informe, voy a hacer unas cuestiones que ahí lo mencionaron, digamos, es distinto el destinatario y lo que se solicita, o sea, va a ser distinto, yo no puedo hacer el mismo informe para la obra social que para los padres, que para el psicólogo, que para o la psicóloga, o para el equipo, o para la defensoría del niño y el adolescente, juzgado, lo que sea, digamos. Según a quién va dirigido, tengo que destacar algunas cuestiones y tengo que destacar otras, digamos. También esto creo que lo mencioné, pero ¿cómo defino los objetivos? Si los objetivos los defino como logros o puntos de llegada al cual yo tengo que llegar como acompañante terapéutico,
lo más probable es que vayamos al fracaso, digamos, o al límite, digamos, porque al limitar al usuario del dispositivo, porque quiero lograr esto y por ahí lo logra antes de lo que yo supongo, y ahora qué hago, ¿no? Entonces los objetivos pensados como acompañar la adquisición de tales hábitos o tales cuestiones, o abordar la cuestión del lazo social, los vínculos y el lazo con la comunidad, por ejemplo, y eso, digamos, se presentan como procesos, y ahí es donde un objetivo es más aceptado y más tolerado por uno mismo, en la medida que hay que hacer lo posible, y no pongo límites tampoco, ni un techo al acompañamiento incluso, y bueno, me puedo dejar sorprender por los resultados que van surgiendo en el proceso de acompañamiento terapéutico. Y respecto del otro, digamos, yo voy a decir y vamos a trabajar, y ustedes van a escuchar y ya escucharon distintas problemáticas en salud mental, distintos diagnósticos, y saben concretamente que esos diagnósticos no hablan de ninguna de las personas con las cuales van a trabajar ustedes. Pero les va a servir como referencia. Y en toda la carrera van a hablar de tales diagnósticos, y seguramente con las personas que van a hacer acompañamiento terapéutico no va a estar claro ese diagnóstico, ni tampoco va a ser solamente ese diagnóstico, o muy probablemente sea otra problemática de la que no hayamos hablado en la carrera. Así que por lo menos estén advertidas de esto, y de lo que se trata un poco es, en una formación, en una capacitación, es de armarse de unas referencias teóricas e ir construyendo una posición ética, ¿sí? Entonces, si yo les planteo algunas cuestiones generales de la figura de acompañante terapéutico, y cómo posicionarse frente a una persona que va a ser acompañada por ustedes, eso configura una importancia mucho mayor a veces que saber del diagnóstico con quien están, de la persona con quienes van a trabajar. Pero bueno, todo eso no va a solucionar la incertidumbre, los nervios que puede generar un acompañamiento terapéutico. Y como decía, sí creo en la clase, incluso cuando uno se enfrenta a situaciones de acompañamiento terapéutico, pero en talleres, en grupos, o en dispositivos de hospital de día o internación, es diferente. Entonces, bueno, no hay que ponerse mal con eso, sino ponerse a investigar y saber, y bueno, ir aprendiendo, digamos. Y un poco se trata de eso, la disposición y la apertura a aprender de cada situación y cada encuadre y cada dispositivo de acompañamiento terapéutico que van a hacer. Vuelvo un poco, y capaz que tenemos tiempo para hablar de los informes. Vuelvo un poco sobre la cuestión de la crisis de angustia y las estrategias concretas que figuran ahí, ¿no? Como les decía, esta diferencia entre alguien que ya ha padecido varias veces ataques de pánico, ahí ustedes pueden trabajar e incluso prever la situación y preguntar qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y desde ahí pensar estas estrategias, si llegado el caso, qué podrían hacer si ustedes están presentes, qué de lo que les funcionó a esa persona que están acompañando puede servir y qué no. Vieron que algo que figura en eso que subí a la plataforma, plantea el contacto físico, que hay que tener cuidado hoy en día, tiene que ser regulado, pero a veces, digamos, el darle la mano, o el contacto, o la cercanía, estar al lado, puede funcionar, y alguien que ya lo ha vivido varias veces puede hablar de eso, ¿no? O ustedes se pueden ir dando cuenta si en un momento de angustia prefiere esto que le decía, como un toque suave en la mano, o un apretar para que sienta realmente el cuerpo desde otro lugar. Un poco esta sensación corporal es importante porque, como les decía, el ataque de pánico, esas crisis, se generan muchas cuestiones a nivel orgánico, la taquicardia, las sensaciones o las cuestiones digestivas incluso, y es toda esa angustia llevada al cuerpo. Entonces, la intervención en donde se contempla
algo en el sentido de la cercanía, la presencia o el contacto, apunta a que, o un tratamiento propio del propio cuerpo que pueda hacer la persona, apunta a que pueda percibir de manera diferente a ese cuerpo que en ese momento le está percibiendo solamente desde la taquicardia, los nervios, la crispación, el aceleramiento, las cuestiones digestivas. Entonces lo que apunta es a que pueda sentir de una manera diferente el cuerpo, y eso es una posibilidad que bajen esas sensaciones corporales que disparan todas estas cuestiones de sensación de muerte inminente y demás que vienen por ahí en un segundo momento, ¿sí? Otra cuestión es si yo lo siento en el cuerpo o si yo hablo de lo que siento. Si yo hablo de lo que siento, que es una posibilidad, contar todo lo que va sintiendo y ustedes van preguntando con respeto, digamos, y a ver qué puede dar cuenta de lo que va sintiendo, eso también, digamos, lo ayuda a percibir de manera diferente esas sensaciones corporales y las puede comunicar. Si yo, y es una cuestión como ataque de pánico, ¿no? Que está siendo percibido en el cuerpo, o vivenciado en el cuerpo, si yo eso lo pongo en palabras, esa sensación empieza a discurrir por la cadena significante. La cadena significante es esta, el discurso, es hablar, ¿no? Entonces, esa sensación corporal no es solamente en el cuerpo, sino empieza también a pasar por la palabra, y ahí es donde se empieza a bajar la intensidad, posiblemente, porque ya no es solamente en esa parte del cuerpo que está la sensación, sino que está. Y además, si hay alguien que lo escucha a eso, o si en otro caso está solo, si lo puede decir o lo puede escribir, para después mostrárselo al acompañante terapéutico o a los otros terapeutas, ahí también empieza a ir a algo más concreto que una sensación inespecífica acompañada por todo un movimiento a nivel orgánico que es re complejo, muy complejo. ¿Se entiende? Esa es un poco la intención de las intervenciones y las estrategias frente a un ataque de pánico. Sabrina. Sí, profe, por ahí quería agregar en esto que decía usted de las herramientas, también está buenísimo poder anticipar en el espacio donde vamos a estar. Por ejemplo, ¿no? Vieron que yo les comenté que estoy con una acompañada que es adulta mayor, que ella tiene, ¿no?, estas situaciones de ansiedad, que le genera mucha ansiedad, que se presentan todos estos síntomas físicos, y que bueno, ya los hemos vivido en el banco, y nos anticipamos a eso, porque ella se tiene que hacer unos estudios, ¿no?, de chequeos médicos, que hace mucho tiempo que se venía aplazando, y bueno, hemos logrado coordinar, ¿no?, por ahí los horarios de acompañamiento con estos análisis que posibilitan, digamos, llevarse a cabo, porque venían siendo, digamos, como este proceso de decir, no, bueno, no me hago el estudio porque me sucede esto. Entonces, poder anticipar, por ejemplo, al consultorio médico, ¿sí?, a los médicos, a la secretaria, ¿no? Estamos en una situación que todavía las clínicas no posibilitan el ingreso a un acompañante, ¿sí?, al sujeto. Entonces me pasó que en el laboratorio médico, donde había que hacerse la extracción de sangre, me acerqué previamente, hablé con el bioquímico, hablé con la secretaria, ¿no?, de estas situaciones, que yo era un acompañante terapéutico, que iba a ver una paciente que necesitaba justamente de la asistencia, de mi presencia, y la verdad que eso posibilitó también este ingreso, ¿no? O sea, no seamos por ahí tan tajante con algunas cuestiones que se plantean desde lo externo, pero que si uno posibilita el diálogo, ¿no?, y genera justamente que sea para la salud de nuestro acompañado, poder hacerlo. Así que bueno, al día siguiente fuimos, ingresamos a las 2, ella me sostenía de la mano, y podía mirarme, o sea, fue en un momento donde ella necesitaba este sostén de la mano y mirarme. Se realizó la extracción de sangre, nos quedamos un ratito sentada, que estaba mucho más tranquila, nos pusimos a hablar con el bioquímico, y eso fue todo. Y la verdad salió mucho mejor, con una sensación mucho más positiva también, ¿no?, de estas situaciones, porque bueno, se está sintiendo justamente contenida.
después de toda esta situación hablamos de cómo se siente ella, cómo percibe, ¿no? O sea, es importante también después que nuestro acompañado pueda poner en palabras todas estas sensaciones, porque es necesario también esta escucha. Y bueno, ver que desde lo que pasó en el banco a hoy, ¿no? Esta experiencia ha sido mucho más positiva y esto de que empieza a relajarse en ese tipo de situaciones, empieza a decir, bueno, esta situación no es tan grave, ¿no? Esta Sí. situación es algo que puedo hacer, y que Bien. puedo hacer porque estoy acompañado de un otro. Esas cuestiones, ahí se marca un poco la diferencia, ¿no? Cuando uno sabe que viene esto sucediendo, está noticiado, puede generar otras condiciones y trabajar sobre las condiciones posibles de el transitar por algún espacio, digamos, e incluso la anticipación, no solamente de las personas que van a recibir en esa situación, por ejemplo, sino también en las estrategias se plantea como la posibilidad de una salida a otro espacio. Digo, si vos sabés y lo trabajás con la persona que estás acompañando, puedes pensar, bueno, vamos a hacer el intento, sabiendo que si funciona va a ser buenísimo, y si no funciona no hay un problema. O sea, si no funciona salimos, vamos a hacer tal cuestión y vemos si se puede volver o volvemos en otra ocasión. Eso también, la anticipación y pensar cuáles son las estrategias para atravesar esa situación. Y si Totalmente. no sucede, eso también genera como una tranquilidad y otra disposición, y también para uno mismo, ¿no? Como yo sé más o menos que en el peor de los casos no es un fracaso, sino que voy a intentar hacer esto, vamos a salir y vamos a... Y Sí, bueno, saber respetar los tiempos de nuestro acompañado. Bueno, nosotras en este acompañamiento suelo estar en los espacios del banco, ¿no? Del Banco BPN, del Banco Santander, de la clínica. Entonces, por ejemplo, nos pasaba que al principio, como ella estaba muy atrasada con algunas cuentas, el tema de la jubilación y demás, le costaba asistir al banco. Bueno, eso fue un largo proceso, poder ingresar, que el banco también me conozca, poder dialogar con ellos. ¿Por qué ingresaba? Porque empezamos a ingresar después de todo esto de la salida de la pandemia, y era como que no, yo me tenía que quedar afuera, y empezamos como a hablar de esto también en otros espacios, ¿no? Y esto también es la inclusión, y de esto hablamos de los cambios de paradigma, en donde hay un otro que sin saber de salud comienza a comprender por qué es importante también nuestro rol y cómo es trabajar en conjunto y posibilitar, ¿no? Estos espacios. Y así comenzaron a conocerme también los del Banco BPN, y entonces ya sabíamos que ingresábamos, o sea, hacíamos algún turno y empezábamos a evitar, ¿no? Estas situaciones de ansiedad, porque apenas ingresábamos, ella ya estaba muy mal, o sea, estaba muy nerviosa, empezaba a tartamudear, estaba muy colorada, le faltaba el aire. Entonces, esto también posibilitar decir, bueno, que no saque número, que cuando estemos nos podamos anunciar e ingresar, que se posibilite esto también, ¿no? Estos tiempos, y la verdad que a través del diálogo fue muy comprensible del otro lado, y bueno, y así vamos avanzando y vamos también conquistando por ahí, por así decirlo, estos espacios, tomar un colectivo, viajar en tren, ¿no? O sea, como que donde hay mucha gente le genera estas sensaciones de sentirse por ahí ahogada. hay también otra cuestión en eso, y ya para ir trabajando de vuelta en la problemática esta, que, bueno, esto por un lado, cuando ya sucede que uno puede disponer diferente las cuestiones, y cuando uno está en un momento de crisis que todavía no termina de ubicar lo que está pasando, y qué estrategias puede intervenir y cómo trabajar con la angustia que genera el usuario de ese dispositivo de acompañamiento terapéutico, o la angustia que uno tiene frente a no saber qué le está pasando, o el acompañado o la acompañada está en una crisis, y bueno, qué recursos, qué posibilidades tengo. Eso podemos ir pensando en situaciones diferentes. Lo que quería como marcar, como aclarar, más llevándolo
teórico, y acercándonos a lo práctico después, la problemática como el ataque de pánico se denomina, son como diagnósticos transversales. Esto, si quieren anótenlo, es importante desde la teoría, y también por qué son diagnósticos transversales y a qué se opone. El diagnóstico transversal se opone a los diagnósticos longitudinales. El diagnóstico longitudinal es algo que acompaña a la persona durante un largo periodo de su vida o durante toda su vida. Por ejemplo, psicosis, esquizofrenia, autismo, ¿sí? Es un diagnóstico que no necesariamente podemos considerarlas o no como enfermedades mentales, el autismo no, pero es algo que es un diagnóstico que acompañe cómo la persona está en distintos momentos frente o con ese diagnóstico. Sí es muy importante, pero el diagnóstico sigue permaneciendo. Y el diagnóstico transversal es algo que se da en un momento dado y es transversal porque también puede ocurrir en distintos diagnósticos, en todas personas. Por más que yo, o sea, no es que el ataque de pánico sucede en una persona con psicosis, o en una persona con fobia, o en una persona, ¿sí? A todos nos puede pasar, y que con eso siempre que digo, me refiero a que más allá de la problemática que tengamos, o que cada uno tenga, podemos vernosla con una crisis de angustia o un ataque de pánico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Después hay otros que vamos a ir mencionando. Ahí hay una diferencia importante. Frente a un ataque de pánico, que puede suceder en cualquier persona, y va a ser distinto si es una esquizofrenia, va a ser distinto a que si es una persona con fobia, con agorafobia, o es una persona con un diagnóstico, una condición de autismo. Va a ser distinto, pero todos podemos, y todas pueden atravesar o enfrentar una situación de ataque de pánico. ¿Se entiende más o menos esto? Sí, profe, ¿podrá nombrar los dos tipos de diagnóstico que comentaba, esto de transversal? Sí, diagnóstico transversal y diagnóstico longitudinal. Longitudinal hace referencia a lo largo, entonces de ahí asociando a lo largo de toda la vida, o un gran periodo de la vida. El transversal es algo que atraviesa determinado momento de la vida, o aparece en diferentes situaciones más allá del diagnóstico. El diagnóstico longitudinal, si nos paramos del psicoanálisis, sería el diagnóstico estructural, la estructura subjetiva de una persona. El otro es más como un conjunto de síntomas, y son síntomas que aparecen en diferentes personas, más allá de la estructura de personalidad o la estructura subjetiva. ¿Sí? Bien. También tenemos, por ejemplo, neurosis obsesiva, histeria, psicosis y perversión. Esas serían como las grandes estructuras longitudinales. Después, los otros, digamos, o el ataque de pánico puntualmente, puede pasar en cualquiera de esas estructuras, en determinado momento de la vida. Nada más quería aclarar eso, y por ahí va a servir a la hora de la evaluación o los finales. Bueno, más o menos el ataque de pánico lo trabajamos, lo saben. Ustedes saben que algo de lo que está en el cuadernillo tienen que remitir principalmente a las cuestiones orgánicas que suelen pasar en un ataque de pánico. Saber que el desborde de angustia es lo característico, y es una angustia que paraliza, ¿sí? Y frena al sujeto en un momento determinado. Que toda la representación que surge ahí, como el miedo o la inminencia de morir y todo, es una cuestión que viene después. Lo primero que viene en general es la sensación a nivel corporal, y la diferencia, que fíjense que en el programa figura y en el cronograma está la diferencia con la psiconeurosis.
La psiconeurosis sería más este diagnóstico longitudinal, pero principalmente la diferencia es que no hay una representación que acompaña. Digo, esto que a mí me pasa como síntoma dentro de una psiconeurosis puede ser interpretable y puede tener relación con mi historia, con determinados episodios traumáticos y demás. En cambio, el ataque de pánico, por ejemplo, no tiene una representación, sino que la representación viene después, ¿sí? No tiene que ver necesariamente con la historia, con esas cuestiones, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es trabajar para que se construya una representación que pueda hablar de esas situaciones y demás. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Bueno. Otra cuestión, una última cuestión a partir de esta situación que comentaba Sabrina del acompañamiento terapéutico es la importancia de, no me acuerdo si ya lo mencioné, pero cómo la intervención del acompañamiento del acompañante terapéutico deja marca, influye, si se quiere, hasta a nivel neuronal, sí, para ser bien concreto y llevarlo al cerebro. Entonces, la intervención que ustedes hagan deja marcas en el sujeto y en ustedes, digamos, de experiencia en ustedes y en la persona, el usuario del dispositivo también va a dejar marcas. Entonces, si atraviesan un episodio complejo como este de crisis, y de ahí se puede atravesar y se puede resolver de una manera diferente, eso ya de por sí deja una marca de una posibilidad distinta a lo que habitualmente sucede cuando afronta en soledad, esa persona, un episodio, por ejemplo, de ataque de angustia, ¿no? Para pensar desde ahí que no se trata solamente de los eventos y las marcas traumáticas que un sujeto enfrenta, sino que también de las marcas de disfrute o de posibilidad o de experiencia de resolver alguna situación que vivencia cada persona o vivenciamos en nuestra vida, ¿sí? ¿Se entiende? Si uno ayuda y encuentra con el usuario del dispositivo una actividad que disfruta, que la pasa bien, o que resuelve algún problema que antes no podía resolver, no necesariamente va a ser esa la solución de acá en adelante, pero sí deja una marca significativa, ¿sí? De una posibilidad distinta. ¿Se entendió esto? Digo, ustedes no van a curar a una persona que está, por ahí no resuelven los ataques de pánico, pero sí encuentra el usuario del dispositivo que hay cuestiones posibles y hay cosas que se pueden hacer con él frente a una situación así, ¿sí? No se trata de curar. Y esto nos lleva a esta noción de salud y enfermedad que ustedes trabajaron el año pasado, y la salud mental como proceso, la salud mental como la posibilidad del sujeto, de cada persona, de poner en movimiento, de generar respuestas diferentes y vérselas de manera diferente con el propio sufrimiento, con la problemática que atraviese, ¿sí? Digo, ese movimiento se opone a la respuesta que uno siempre da frente a un episodio, por ejemplo, de ataque de pánico, que comentaba. Si uno siempre se angustia, se inhibe y se recluye, eso es repetir lo mismo y es algo estático, que frena y detiene al sujeto. Si encuentro otras posibilidades, se abre una búsqueda de hacer algo con eso, y eso ya es un movimiento saludable, un movimiento de salud mental, por más que no resuelve el sufrimiento, la problemática en sí. Perdón que sea teórico, pero esto me parece importante para tener en cuenta, porque el objetivo de un acompañamiento terapéutico no es curar o resolver un diagnóstico. No, pero sí son modos tratados de la ternura, ¿no? La salud mental. Y eso, sí, la ternura deja marcas. Sí, porque, por ejemplo, mi acompañada, ¿no? Que atravesamos en conjunto estas situaciones, ella siempre después me termina mandando algún mensajito y algo y me dice, Sabrina, quiero agradecerte, porque si no estuvieses ahí, seguramente no hubiese ingresado, no hubiese estado, no me hubiese hecho los estudios, ¿no? Es como que ellos mismos ven ese cambio, ¿no? Es como que ellos mismos comparan esa situación y dicen, bueno, antes vivenciaba de esta manera,
pero ahora a través de este sostén que se da a través del acompañamiento, de la escucha, de la mirada tierna, me posibilitan hacer esta actividad, ¿no? Por ejemplo, antes pasaba que, bueno, le costaba muchísimo salir de su casa, con esto de la pandemia había favorecido a esa situación, entonces volver a salir de esta casa, ¿no? Aunque sea a caminar, había sido muy complejo, muy difícil, respetando sus tiempos, muy paulatino, a veces teníamos retrocesos, ¿no? Ante determinada situación, y la vez pasada, el lunes, me puso muy contenta porque en un momento ella agarra y me manda un mensaje, me dice, ¿sabes qué? Hoy me parece que no voy a salir a hacer el encuentro del acompañamiento. Ajá. Y bueno, ¿y cuál sería la razón? Le digo, este es tu espacio. Y me dice, no, porque la verdad es que me voy a salir a caminar con una vecina, voy a aprovechar que el día está muy lindo. Y eso, que no necesite de mi presencia ese sostén y que pueda ella sola, con un otro, salir a hacer esa actividad que yo recuerdo que nos costó tanto, o sea, que vos lo mirás de otro lugar y decís, bueno, sí, le está costando salir a caminar, ¿y por qué? Si es algo que hacemos todo. No, pero no saben lo que fue esa situación. Y que ahora ella sola pueda decirlo, sí, voy a salir a caminar, mirá, veo el día que está muy lindo. Y bueno, y en este momento no necesito ese sostén. Es como, wow, ¿no? O sea, los cambios y que hay y que a veces cuesta muchísimo en algunos espacios, sobre todo cuando uno trabaja en instituciones escolares también, pero bueno, este no es el caso, de esto de respetar esos tiempos, ¿no? De los procesos singulares. Sí, todo acompañamiento terapéutico básicamente tiene dos destinos. Uno es la interrupción, el acompañamiento terapéutico, y el otro es que caiga la figura de acompañante terapéutico en tanto no sea necesario. Deja de ser necesario la presencia de un otro, que es una situación, no deja de ser una situación artificial, en eso. Entonces, si se las puede ver sola y administrar a su manera algunas cuestiones de su vida, o cuenta con otras personas que son realmente de su entorno y no algo artificial como uno de nosotros, ahí ya empieza a caer la figura, aunque no necesariamente de una, sino que podemos quedar como referencia. En la escuela, por ejemplo, uno tiene que estar según la situación, pero en general sería como el movimiento ideal también, entre comillas, una presencia bien concreta al lado de codo a codo con la persona acompañada, niño o niña, después ir alejándose, ir siendo en la intermitencia, después de estar alejado pero presente dentro del aula, y después del otro lado de la puerta, por fuera, si fuese necesario interviene, ingresa, o la alumna o alumno sale, hasta después sí, ya que deje de ser necesario y se interrumpen, se hace cierre del acompañamiento terapéutico. Pero bueno, siempre eso es lo que uno busca, y el encuadre tiene que ser lo suficientemente flexible como para contemplar estas cuestiones y aceptar y no rigidizarse. Por ejemplo, no, este es el horario que tenemos que hacer, salir a pasear con tu vecina después, o con tu amiga, o no, yo soy acompañante escolar, tengo que estar adentro del aula, y resulta un adulto metido en el aula cuando no es necesario y está de más. Pero bueno, un poco esto. ¿Tienen alguna pregunta sobre el ataque de pánico y las intervenciones? ¿Un comentario, algo que faltaría agregar o que consideren ustedes? Digan que no, por lo menos, o que sí. Esto es lo que no me gusta del Zoom, hacerles preguntas y que no respondan. Profe, hola. Sí. Nosotros somos un grupo que hablamos un montón. No se preocupe, lo que pasa es que el Zoom es un garrón. Es un garrón. Por lo menos para mí es un garrón. Pero siempre las clases son más dinámicas y somos de participar todos y de hablar y de compartir.
Pero acá es como que uno se queda esperando a ver si uno va a hablar, si el otro no habla, si, qué sé yo, es como raro, es distinto. Sí, sí, sí. Aparte, o sea, si yo les pregunto sí o no, o una pregunta concreta, si alguien dice, mueve la cabeza, yo digo, bueno, no, nadie, y en realidad capaz que alguien está por hablar y todo. Entiendo que son otros Tal cual. tiempos también. Pero bueno, por favor interrumpan si yo arranco igual o alguna pregunta. ¿Quieren que hablemos un poco, dediquemos tiempo a la cuestión de los informes? Sí. Esperen que quiero ver Sí. un poco. Profe, sí. Sí. Vale. Bueno, ahí vamos a trabajar un poco eso. Informes de acompañamiento terapéutico. Si tienen algunas preguntas, por favor háganlas, y después capaz que el sábado que viene, que tenemos clase, bueno, la próxima clase, ahí podemos trabajar en informes concretos, porque acá no los tengo tan a mano y me va a llevar tiempo. Bueno, informes. Depende claramente todo informe, como les decía, depende del destinatario y el contexto en el cual se pida. Depende también de quién conforma el equipo de tratamiento. ¿Sí? Porque en el informe tiene que estar lo que corresponde y no tiene que haber información de más o no tiene que ir por arriba del resto del equipo. Por ejemplo, ¿no? El uso y el manejo del diagnóstico, hay que tener mucho cuidado. En principio yo les diría que, salvo que en alguna situación se exija concretamente desde la formalidad, sí, pero usen obviamente el diagnóstico que maneja el equipo, que figure firmado en algún lado. ¿Sí? Y hay contextos en donde no tiene que figurar el diagnóstico, como por ejemplo la escuela, lugar de trabajo, y otros en donde a veces sí lo piden, pero no lo tienen que poner ustedes, que es el diagnóstico, por ejemplo, en una obra social, ¿no? Tienen que poner los datos, nombre, DNI, diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Pero en ese caso, por ahí también, por ejemplo, de quién pone el diagnóstico y el equipo interviniente. Muy importante eso. Salvo que sea una formalidad concreta, el diagnóstico no lo tienen que poner. Ni tampoco explicar ustedes, ni mucho menos. En general, ese diagnóstico tiene que estar codificado. ¿Sí? Tiene que ir con códigos según el manual diagnóstico, el DSM-5 ahora. DSM-4, DSM-5, que es un manual estadístico que da distintos indicadores que configuran un diagnóstico especial, determinado. Y cada diagnóstico lleva un código F32, F64. No hay que aprendérselo ni acordárselo de memoria, sino tenerlo como referencia. Lo digo más para quien tiene que poner ese diagnóstico, y si no, en el caso de ustedes, tienen que repetir el diagnóstico que figure en algún documento ya presentado por profesional. Le diría siempre tratar de no ponerlo ustedes. El diagnóstico no figura en el informe de ustedes. Ahora bien, a veces se le pide al acompañante terapéutico un plan de trabajo de acompañamiento terapéutico con alguien a quien ni conoce todavía. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, hay que hacer el acompañamiento terapéutico de un adolescente dentro del ámbito escolar, y para que lo apruebe la obra social hay que hacer un plan de trabajo. Frente a eso, va a depender si ustedes tienen información u otros informes presentes o no, si tienen información sobre la problemática o no, pero si no tienen nada de eso, ese pedido que es para la obra social y para que lo apruebe, tiene que ser lo más general posible. ¿Sí? Después vamos a trabajar planes de trabajo concretos y demás, ¿no? Pero
Y siempre lo que les planteo es que cuando parte de ese plan de trabajo incluye el encuadre, el horario, la frecuencia, la cantidad de horas, es una formalidad pero tiene que incluir, y los objetivos terapéuticos y la forma que se va a hacer. Los objetivos terapéuticos les recomiendo que pongan cuestiones como acompañar tal cuestión en el lazo social, propiciar o fomentar desde ese lugar, ¿sí? No lo pongan por el lado de lograr o que el paciente o que el acompañado logre comunicarse con tales personas, o logre el uso de la palabra en vez de la respuesta física o agresiva. No pongan un logro así, porque es probable que lleve a ser evaluado el acompañamiento como un fracaso. ¿Sí? No, esto no se logró. En cambio, si ustedes fomentan el diálogo y el lazo social a través de la palabra y otros medios que no sean agresivos, lo están fomentando y hay que ver lo posible, digamos, ¿no? Entonces, ahí no hay éxito o fracaso, fracaso si no pudieron fomentar y acompañar eso, pero la presencia del acompañamiento ya incluye esas cuestiones, ¿no? Por eso es muy importante, incluso cuando es para la obra social, porque a veces también uno pone, bueno, lograr tal cuestión, y después en la obra social tienen, bueno, pero según el informe que presentó el equipo, un año y medio después, esto que figura como objetivo del acompañamiento terapéutico está logrado, entonces no aprobamos el acompañamiento terapéutico. ¿Sí? A veces cuando uno pone esos objetivos por logros y puntos de llegada, son tomados como fundamentos para no aprobar o no continuar con el acompañamiento terapéutico. Y en realidad van surgiendo nuevos objetivos, nuevas cuestiones que, digamos, y además, por ejemplo, hay diferentes niveles de comunicarse con las personas, ¿no? Tirar unas palabras sueltas en vez de pegar, ya es un avance, pero poder elaborar un diálogo es a otro nivel, y capaz que todavía necesita la presencia de un acompañante terapéutico de esa persona para seguir interviniendo y fomentando eso. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Muy teórico, ya sé, pero después vamos a ir. Profe, ¿podría agregar algo? Sí. Por lo general, bueno, yo ya trabajo con algunas obras sociales. Lo que aprendí durante todos estos años también es a colocar una pequeña reseña por ahí de lo que es nuestra profesión, nuestro rol como acompañantes terapéuticos, y si el mismo es nuestros servicios son solicitados para acompañar en el ámbito, por ejemplo, escolar, también, ¿no?, dar como una pequeña reseña de, bueno, cuáles son las funciones, cuál es el rol y por qué un acompañante terapéutico debe ingresar a una institución escolar, ¿no? Eso permite también darle formalidad. Yo sé y entiendo que nuestra profesión tiene mucha demanda, pero aún hay un gran desconocimiento por muchos ámbitos de lo que hacemos, así que eso posibilita encuadrar Sí. a las obras sociales, y bueno, después, particularmente en la escuela, yo presento también, tengo unos escritos en donde presento algunas cuestiones de leyes, ¿no?, como la ley nacional, la ley provincial también, ¿no?, porque deben posibilitar el ingreso a la T, qué cosas sí hacemos, qué cosas no hacemos dentro de la institución, y bueno, también eso se va, digamos, se va volviendo singular según el caso del acompañamiento. Sí, sí, son cuestiones generales que hay que tener en claro sí o sí, sean que queden por escritas o no, pero sí configuran al encuadre las funciones, y después durante la práctica del acompañamiento terapéutico esas cuestiones hay que tenerlas presentes para ir manejando y sabiendo los límites propios, los límites de intervención, y hasta dónde sí, qué de esas cuestiones puedo modificar para contemplar la particularidad de tal situación en la que estoy interviniendo. Formalmente yo venía ahora por el lado de las obras sociales. También a mí últimamente lo que están pidiendo respecto de la indicación de acompañamiento terapéutico es
una reseña de un profesional de psicología, por ejemplo, o médico, en donde describa en detalle o más en detalle la problemática de tal persona, y en qué ámbito, para fundamentar y aprobar el acompañamiento terapéutico. Entonces, en ese caso iría el plan de trabajo, las reseñas y el informe del acompañante terapéutico, y tiene que ir además el informe de un profesional de la psicología o de psiquiatría o algo así, que dé cuenta de las dificultades concretas y las características puntuales que tiene la persona sobre la cual, o con la cual se va a trabajar desde el acompañamiento terapéutico. Y ahí, bueno, hay que tener en claro que eso no lo pueden poner ustedes, porque sobre todo si se trata de aprobar, ustedes no saben cómo está el chico en la escuela, digamos, y seguramente, o a mí me pasa, yo tampoco sé al principio cómo está, pero es lo que refieren los padres, ¿no? Y sí puedo dar cuenta de algunas características que conforman el tal diagnóstico que la obra social solicita, y tal cuestión. Otra cosa que sí me falta otra. Otra cuestión que sí pasa y están solicitando las obras sociales es que el informe del acompañante terapéutico también esté firmado por el coordinador del equipo o el psicólogo que es terapeuta. Y bueno, en ese caso ustedes, el acompañante hace el informe, o la acompañante hace el informe, y después hay que lograr que el terapeuta, por ejemplo, la terapeuta firme y selle ese informe. Todo eso al inicio, ¿no? Yo como psicólogo, para que aprueben el tratamiento, tengo que destacar todo lo negativo y todo lo problemático de esa persona, porque si yo hablo de las posibilidades que tiene, tienden a tomarlo para no aprobar. Bueno, si puede hacer todo esto, tiene todos estos recursos, no es necesario aprobar. Entonces, y eso a veces hay que aclarárselo a la familia, porque la familia lee ese informe y dice, está mucho peor de lo que me dijeron, y en realidad, bueno, es para que lo apruebe la obra social. Una cuestión concreta que figura en ese pedido de autorización, les decía, es el encuadre. Y el encuadre del acompañamiento terapéutico implica qué días y qué horas va a ser el acompañamiento y en qué lugar, ¿sí? Eso tiene que ser, depende de la indicación. Si la indicación médica o terapéutica es tantas horas semanales, ustedes tienen que repartir esas horas, por más que después no sean concretamente esas horas, tienen que repartir esas horas en la escuela como posible, ¿no? Pero en la semana, quiero decir. Entonces, por ejemplo, 5 horas semanales de acompañamiento terapéutico. Pero hay que tener en cuenta que esa es la formalidad. Después se acuerda con la familia y con los terapeutas qué días y qué horas se va a hacer. ¿Sí? Que esté escrito en un informe para la obra social no quiere decir que necesariamente se cumpla a partir de que está aprobado ese horario y esos días. Eso después se configura. E incluso el acompañamiento a veces, o el ingreso y la permanencia en una escuela tiene que ser gradual, entonces no vamos a hacer las 5 horas en la escuela, por ahí son 2 horas en la escuela y otro momento por fuera. Bueno, esas variabilidades tienen que estar contempladas en la práctica en sí con tal caso. Bueno, después está el informe, por ejemplo, para la familia. El informe para la familia, o para el equipo terapéutico, bueno, ahí vamos a ver. El informe para la familia, ¿no? Llegado el caso que lo solicite la familia, en general tiene que ser un informe que esté asociado al informe que haga el resto del equipo y los otros profesionales. Pero el informe para la familia es cómo se desempeña y qué están trabajando ustedes en el ámbito escolar. Por ejemplo, o en el ámbito social, o en el ámbito laboral, bueno, sí. Y ahí sí, cuando es un informe que va para los familiares directamente, tienen que destacar los problemas como dificultades, y tienen que destacar las posibilidades y los recursos que sí tienen. Apostando principalmente, les diría yo, a esas cuestiones, ¿no? ¿Qué recursos, qué posibilidades tiene y a qué responde y qué intereses tiene en la persona y qué modos de, frente a determinados vínculos y las situaciones de confianza y de tranquilidad, puede responder, y ustedes se encuentran con otro modo de respuesta? De la familia, digo, si es una familia que no acompaña para nada y el informe es para la familia,
traten de no poner una familia que no acompaña, para nada, sino que, bueno, se trabaja con la familia para que pueda lograr construir estrategias diferentes, ¿no? Pues, ustedes, si es en el ámbito familiar, la familia tiene que recibirlo y aceptar que ustedes estén. Y si leen un informe en donde hay un exceso de críticas, un exceso de comentarios negativos, no van a dejar o van a desconfiar de la presencia de ustedes, porque pasan a ser una figura que está juzgando desde adentro el funcionamiento de esa familia. Y así como les digo, que todo lo sintomático y problemático es lo mejor que puede hacer una persona con problemas de salud mental, la familia también está haciendo lo mejor que puede. Y hay que tratar de eso transformarlo en otra cosa. Si solamente decimos eso que están haciendo está mal y perjudica al sujeto, va a rechazar ese comentario y va a rechazar la figura de acompañante terapéutico. ¿Sí? En un informe a la familia, es mejor no poner el diagnóstico. Siempre hay que hacer de qué periodo a qué periodo es el informe, y también está bueno incluir cuándo empezó el acompañamiento terapéutico con ustedes. ¿Sí? Y también mencionar las coordinaciones y si se puede o se está intentando coordinar con el equipo a los otros profesionales intervinientes. Eso también, y a veces está muy bueno explicitar en un informe a la familia que el trabajo de acompañamiento terapéutico no es solamente las horas reales y concretas que el acompañante o la acompañante está dentro de la casa, sino que el trabajo incluye el tiempo y las horas de coordinación, las reuniones de equipo, el trabajo, los informes, todo eso es parte del trabajo de ustedes y tiene que estar explicitado porque, bueno, la familia suele decir, bueno, te estoy pagando por 4, no sé, 10 horas semanales y en realidad estás haciendo 8. Bueno, no es tan simple y la cuenta no es matemática incluso, y cuando uno hace mención de todas las otras actividades que va haciendo, sin la presencia del usuario, la persona que acompañamos, ahí se hace visible todo ese trabajo que es hiper valioso. ¿Sí? ¿Se entiende? Diferencia, informe, familia. Informe a la escuela también tiene que incluir las dificultades y las posibilidades, y el informe a la escuela a veces tiene que estar incluido ahí termina y te doy la palabra, Sarina. Tiene que estar incluido las estrategias que funcionaron y las posibilidades y lo que va funcionando. Y destacar mucho las posibilidades y los intereses de la persona, por ejemplo, ¿no? Sabrina. Sí. ¿La escuela nos puede pedir un informe a nosotros de manera particular o tendrá que solicitar un informe desde todo el equipo interdisciplinario? La escuela es muy probable que les pida un informe, y que les pidan un informe no necesariamente implica que ustedes tengan que darle el informe. Antes de eso, les recomiendo que consulten y lo hablen con el equipo, porque es el equipo el que va a determinar que la escuela pide informes a todos, un poco más le piden informes a la familia también. Cada vez que un profesional se reúne para hablar de tal persona o tal alumno o alumna, piden un informe, piden un diagnóstico, pero bueno, que lo pidan no quiere decir que haya que hacerlo. A lo sumo, y si tienen que poner, hablen más de los objetivos y las funciones o de lo positivo. Pero siempre en asociación con el resto del equipo, o en conjunto. ¿Sí? Sí, porque yo veo que vos mencionás esto de los informes a las escuelas, ¿no? Estrategias que funcionan, objetivos. A veces, muchas veces, eso se solicita a través de los proyectos pedagógicos individuales, los PPI. No, claro, pero el PPI... en donde te hacen partícipe. Claro, pero eso excede a ustedes en qué, o no lo tienen que hacer ustedes, el PPI tiene que... Claro, y ahí es donde se confunden las instituciones escolares. A ver, hay muchas situaciones en los establecimientos escolares y creo que hay mucha desinformación por parte, ¿no?
por ahí de ellos. Igual cada escuela es un mundo, ¿no? Algunos tienen más experiencias, otros no, otros recién están como, bueno, pareciera ser enterándose de lo que es la inclusión. Y a veces pasa que hablas hasta con el mismo gabinete psicopedagógico que hay en la institución escolar, desconocen lo que es un PPI, o te exigen que vos lo realices, que vos lo hagas. Uno puede participar a través de una entrevista, poder mencionarle los objetivos que se pretenden trabajar dentro del establecimiento, justamente las estrategias que funcionan, los intereses, ¿no? Cuáles son las barreras también que uno está observando, que hay adentro de la institución, pero bueno, por ahí hay como esto que se pierde. Sí, en las escuelas ese es como un tema un poco que sé, pero se puede hacer un análisis de las escuelas hoy por hoy y las personas que habitan la escuela, no los alumnos solamente o las alumnas, sino las personas que trabajan ahí. Y en general tienden a poner afuera las cuestiones o los deberes o las tareas que les corresponde a cada uno. Y uno, eso es parte también del encuadre, saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Y sobre todo hay que tener cuidado con lo que uno deja escrito o un informe, porque eso queda en el legajo. En eso siempre hay que recurrir al equipo si es posible y ver si el equipo respalda. Y si no respalda, que es algo que puede pasar, o no responde al pedido de ustedes de hablar de estas cuestiones, uno tiene que tratar de abstenerse de hacerse cargo de más o en exceso a lo que no les termina de corresponder. ¿Sí? Sí, y en este caso, Mauricio, ¿cómo uno se posiciona en ese lugar? Porque te lo comento porque me está pasando una institución, ¿no? En donde necesitan que elabore un PPI, yo les digo que no, que eso no es algo que me corresponde a mí, pero que sí podemos tener un diálogo, charlar, ¿no? De justamente estas estrategias, de los intereses del alumno, de justamente estas barreras, y sin embargo se sigue solicitando lo mismo. O sea, que por más que uno explica, desde el otro lado, ¿no? Hay como cierto, ¿no? Sí. Hasta rechazo de todo eso. No, lo que pasa es, bueno, el proyecto pedagógico individual es ya, la cuestión pedagógica excede totalmente, ya el nombre está, excede totalmente la figura de acompañante terapéutico, digamos. Ustedes pueden plantear objetivos terapéuticos, no objetivos pedagógicos. Claro. En realidad ni siquiera lo tiene que armar el equipo terapéutico, o una psicopedagoga, sino que lo tiene que armar la escuela. Por lo pronto, esa discusión como que complica un poco con la escuela, pero sí plantear que eso es una limitación que vos no estás ni capacitada ni habilitada para armar un proyecto pedagógico individual. No, y es un tema, cuando Sí. la propia psicóloga de la institución escolar te lo discute, y te dice, no, pero yo soy la psicóloga. Sí, vos sos la psicóloga y yo soy la T. O sea, vos no sos más que yo, acá venimos a compartir los saberes, venimos a trabajar en inclusión, o sea, ¿no? En esas situaciones también nos vamos a encontrar. Uno creo que tiene que saber y tener muy en claro lo que está haciendo, porque cuando uno ingresa a instituciones así, en donde predomina todas estas resistencias, ya sabe que va a tener que poner muchísimo el cuerpo ahí. Sí, hay mucho desconocimiento también desde ese lugar, que sea psicóloga no implica que sepa qué es un PPI y quién lo tiene que hacer, pero bueno, la cuestión pedagógica, que es lo central, ¿no? ¿Qué contenidos y qué forma de acceso a esos contenidos que figuran en un PPI lo tiene que hacer alguien que esté capacitado, habilitado desde la cuestión pedagógica, digamos, ¿no? Y bueno, es una tarea de los docentes, pero por ahí, bueno, a lo sumo acompañar a la construcción de ese proyecto, pero sí, no, por más que te lo pidan y te lo van a seguir pidiendo, no quiere decir que vos lo tengas que hacer ni corresponde. ¿Sí? Y bueno, hay que ir tratando de, frente a eso, tener cuidado porque uno tiene que poner un límite ahí, saber las propias limitaciones de la profesión y por otro lado también transformarlo en algo que
no solamente decir, no, yo no lo hago, sino, bueno, podemos hacerlo entre todos, podemos construirlo. Yo puedo aportar la parte que sé, digamos, ¿no? Porque a veces también incluso es, bueno, ¿cuáles son las estrategias que podemos hacer en el aula para tal cuestión? Y no, yo tengo estrategias terapéuticas en el acompañamiento terapéutico, por ejemplo, pero no sé cómo manejar un grupo ni cómo transmitir contenidos propios de ese grado, digamos, a un grupo de alumnos, digamos, ¿no? Y saber las competencias y eso, bueno, es algo a tener muy en cuenta, aunque a veces hay que tener presente que de tratar de no ir al choque, digamos, con esa persona que indica algo que en realidad está hablando de sus propias limitaciones y sus propias preocupaciones. Bueno, la particularidad, la gran particularidad de un informe de acompañamiento terapéutico que va a una escuela es que ese informe queda en el legajo del niño y lo va a acompañar todo el resto de la escolaridad, ¿no? Hasta incluso aunque se cambie de escuela. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Es verdad que no es tan habitual que pidan un informe, pero para tener presente. Ahora bien, por ejemplo, si el equipo terapéutico les pide un informe, ahí ustedes tienen que dar detalles de lo que se está trabajando y lo que sucede en el acompañamiento terapéutico, sea en el ámbito que sea, ¿no? Y ahí sí pueden hablar escribir con mayor libertad cuáles son las dificultades, cuáles son las apreciaciones de ustedes y qué funciona, qué no funciona y cómo es el contexto, en qué punto es favorable, en qué punto no. ¿Sí? En un informe que va al equipo terapéutico, quien lo escribe y quien lo recibe están ambos amparados dentro del secreto profesional. Entonces ustedes, al profesional o al equipo que le envíen o le realicen el informe, saben o tienen que saber que el que recibe el informe no lo puede divulgar. ¿Sí? Cuando ustedes hacen un informe en una obra social, lo va a leer cualquiera o lo puede llegar a leer cualquiera. Entonces hay que tener mucho cuidado y no poner detalles, sino más cuestiones formales. Cuando es para un equipo, el equipo no puede darle ese informe a la familia incluso, no se lo puede dar, y por otro lado el equipo necesita algo un poco más detallado de las cuestiones de los obstáculos y las posibilidades que tiene. Y qué estrategias se pudieron implementar, cuáles funcionaron y cuáles no. ¿Sí? También la idea es que el equipo no le pida un informe semanal o un informe por mes, porque es un error. Pero a veces les solicitan algo de eso para que a ellos les deje alguna constancia y puedan leer eso. En ese caso, sí, el informe puede ser mucho más detallado en cuanto a las cuestiones del contenido. ¿Se entiende ahí? Por ejemplo, otro ejemplo, cuando desde desarrollo social les pagan a ustedes el acompañamiento terapéutico, a veces figura incluso como acompañante domiciliario, acá en Neuquén por lo menos, como que no está contemplada la figura de acompañante terapéutico. Y hay varias particularidades con eso. El acompañamiento domiciliario se paga la hora menos que un acompañamiento terapéutico formal. Entonces, para compensar eso, lo que suele estar convenido es que figura muchas más horas o más horas de las horas reales de acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Entonces, si pagan poco la hora, porque pagan como si le pagasen a una niñera o un niñero o un cuidador, en ese sentido, al sumar más horas de lo que realmente es el acompañante terapéutico, se compensa esa diferencia. Bien. Muchas veces, sí, Camila. Profe, dos consultas. Una, el informe
te solicita el equipo terapéutico. ¿Queda en el equipo terapéutico? ¿Eso no va a la historia clínica del paciente? No debería No. ir a la historia clínica. Ah, bien. Y después, ¿cuál es la diferencia entre acompañamiento domiciliario y acompañamiento terapéutico? El acompañamiento terapéutico, bueno, es una Sí, profesional, un título, todo. El acompañante domiciliario no necesita estar capacitado, puede estar formado, haber hecho un curso o algo así, pero no necesita algo formal. Entonces, es una persona que cuida a alguien en lo concreto, digamos, ¿no? Entonces, eso es principalmente la diferencia. A un cuidador no se le piden objetivos terapéuticos, no se le pide objetivos, sino que esté y atienda a la persona en algunas necesidades que no pueda acceder por sí misma esa persona. ¿Sí? Ah, bien. Ok, gracias. Pero bueno, en lo concreto, en lo real, digo, cuando desde desarrollo social se pide un acompañamiento terapéutico, lo incluyen en esa figura y formalmente con quien ustedes van a trabajar sí les va a pedir algo más de lo terapéutico, ¿no? Pero la formalidad y lo que quede escrito tiene que ser más cuestiones en un principio, como le digo, la cantidad de horas tiene que estar acordada y que no van a ser las horas reales, y cuestiones que les van a plantear en desarrollo social, tienen como planilla, ustedes tienen que poner días y horas del acompañamiento domiciliario, firmar y no mucho más. Y se da como un aporte, creo que ahora figura como un aporte económico al cuidador terapéutico, algo así, no, al cuidador domiciliario. Como si les diesen un subsidio, pero es la forma que han encontrado de incluir la figura de acompañantes terapéuticos en ese sistema, digamos, ¿no? Y después, muchas veces les piden, como formalidad, un informe del acompañamiento terapéutico, y ahí también ustedes tienen que no ser demasiado detallistas, pero sí hablar de qué cuestiones se ven y se están trabajando en el acompañamiento que están haciendo, y las horas, siempre tienen que estar y repetidas las horas y los días de acompañamiento terapéutico que figura en un principio, ¿sí? Porque ahí lo que se intenta, más allá del contenido, que eso después, si ustedes trabajan con algunos profesionales, lo van a poder hablar o coordinar en reuniones, ahí lo que se busca es como las pruebas de que ustedes están trabajando y en qué horario están trabajando y eso, ¿sí? Más que nada eso. Después, si les piden algo concreto desde lo terapéutico en ese informe, sí pueden poner, bueno, tales objetivos, tal se logró, tal surgió, tales problemas surgieron este mes de acompañamiento, ahí, pero bien escuetos, no en mucho detalle, porque de vuelta en desarrollo social, incluso a veces usted el informe lo tiene que presentar en mesa de entrada y hasta que llega al destinatario lo puede leer cualquier persona. ¿Sí? ¿Qué otro contexto de un informe? Profe, y cuando uno hace el informe para la familia, ¿se pueden plantear, como usted mencionaba anteriormente, una familia que no acompaña y uno dice lograr que haya mayor comunicación? ¿Ahí se pueden plantear como logros? No, al contrario, yo te No. diría que es más complicado, ¿no? Porque ahí es donde la familia dice, bueno, pero al final tenemos acompañamiento acá en la casa, todo, y esto que pusieron, que no se logró nada de los objetivos que plantearon. Y vos lo ponés como acompañar el proceso de comunicación, vos lo podés pensar diferente y no como fracaso del acompañamiento terapéutico, porque muchas veces realmente no es un fracaso del acompañante, sino que es cuestiones que todavía no se pueden destrabar, que incluyen a la familia, al equipo terapéutico y a la persona que acompañamos también, ¿no? Los acompañantes también. Entonces, no es si se logró o no, si el acompañamiento es exitoso o no, sino, bueno, es parte de un conjunto que entre todos se está trabajando. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, como algunas dimensiones o temáticas que se está abordando permiten correrse de,
acá pusiste que ibas a hacer eso, o que el objetivo era lograr eso, y no lo lograste en todo un año, como puede ser, fracaso. Sí. Vamos a buscar otro acompañante, por ejemplo. Sí, bien. Bien. Y una consulta. El cuatrimestre anterior me acuerdo que leímos en uno de los textos que era sumamente importante las historias clínicas. Entonces, yo ahí me pregunto cómo, o sea, cómo uno mantiene de alguna forma, no sé si se dice así, al día cómo va el proceso, cómo va el acompañamiento con el paciente, o sea, cómo es eso. Uno tiene que hacer algo mensual, semanal, que vaya quedando un registro, porque dice que, me acuerdo que decía que lo que se escribe y se deja en esa historia, como esos informes que no sé si son tan formales, pueden ser solicitados en cualquier momento por la familia, por el acompañado. Entonces, ahí, ¿qué se aconseja? O sea, uno tiene que ir semanalmente haciendo como un pequeño, semanalmente yo no creo que se pueda hacer, pero quizás mensualmente algo que dé registro de cómo va el trabajo, o cómo... Yo lo que siempre digo y lo he trabajado es, sí, a partir de la Ley Nacional de Salud Mental, se plantea que la historia clínica es de la persona y no de tal institución o tal profesional. Entonces, la persona puede pedir la historia clínica o una copia en cualquier momento. Por lo tanto, uno tiene que tener en cuenta que eso lo va a leer, y hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, por eso, porque a veces en una historia clínica, y sobre todo antes, se afirmaba algo de lo cual no se tiene pruebas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo trabajar en una sesión de psicología, cuestiones relativas al abuso sexual padecido por una persona por parte del abuelo, y si yo escribo eso, estoy suponiendo cuestiones y afirmando algo que no tengo pruebas, ¿no? Entonces a mí me pueden hasta hacer un juicio porque decir, bueno, acá estás hablando de un abuso sexual y encima estás acusando a un abuelo, a esa figura, a esa persona, y no tenés ninguna prueba. Entonces es distinto si yo pongo tal fecha, se realiza el abordaje y se trabaja sobre algunos eventos traumáticos relacionados, referidos por el paciente o la paciente, ¿sí? De lo que se trata básicamente con esta nueva forma de pensar la historia clínica es que uno tiene que dejar registrado que se realizó la intervención. Entonces, si vos haces algo mensual, tiene que figurar qué días y qué horarios lo hiciste y qué cuestiones se trabajaron, sin afirmar ni detallar en exceso eso. ¿Sí? En el caso del psicólogo, digamos, yo tengo que, a mí me recomendaban claramente poner la fecha, qué tipo de trabajo, si es individual, y qué temas abordaste. Y los temas tienen que ser, como les digo, no afirmando algo que no se tiene pruebas a nivel judicial, incluso. Y si uno tiene todos esos detalles, por ejemplo, hablamos del abuso que planteó, en otro lado tomar apuntes de esa cuestión, pero no en la historia clínica, que es una formalidad en donde lo principal es que esté registrado que se intervino en la fecha y hora. Pues esa historia clínica tiene que estar foliada, tiene que estar firmada y sellada, firmada por cada profesional interviniente, y en definitiva uno se arriesga mucho poniendo detalles que después, porque a veces uno trabaja cuestiones de abuso y después en el proceso, por ejemplo, ¿no? Yo hablo del abuso, la paciente habla de los abusos y después se llega a otra conclusión, ¿no? Que no era el abuelo, que fue algo alucinado, por decir algo bien exagerado, pero que no era tan así, y yo lo pongo después, pero estoy afirmando una situación que me puede traer problemas a mí, que no necesariamente es. Entonces, más que nada es como dar cuenta de la intervención y temas y cuestiones que se trabajar de esa forma. ¿Sí? En la historia clínica incluso está bueno, si es necesario, si ustedes trabajan perteneciendo a una institución o esto de un hospital de día y tienen que registrar en las historias clínicas, también tiene que figurar, por ejemplo, que es las reuniones de equipo, ¿no? La fecha que se hicieron reuniones de equipo,
se trabajó sobre el paciente, no mucho más. ¿Entiendes? Bueno. Me queda una cuestión, por ejemplo, informes que solicitan un juzgado o para la justicia, informe del acompañamiento terapéutico. Un poco más delicado eso, porque uno se expone un poco cuando hace un informe destinado a la Defensoría del Niño y el Adolescente o a un juzgado. Hay que tener cuidado con esto mismo, digamos, de afirmar algo que no sé. Entonces, es distinto, sí. Voy a decirlo como ejemplo de referencia de un psicólogo. Es distinto, sí, yo escribo. El paciente o la madre o el padre se trabaja sobre lo referido. La madre refiere de conflictos y episodios de violencia por parte del padre hacia el niño. Yo estoy afirmando lo que refirió, que es realmente lo que dijo esa persona acerca de la situación. Ahora, si yo planteo, el niño es agredido sistemáticamente por el padre, estoy afirmando algo que no pruebo. Y si eso se lo mando al juez, me va a venir en contra a mí. ¿Sí? Entonces, si yo afirmo algo, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? En un informe que va al juzgado, hay que tratar de ser descriptivo y sí plantear algo de las dificultades concretas, o cuestiones o necesidades que tiene. Y también hay que tener, si yo escribo un informe al juzgado, en el 95% de las situaciones es porque el juzgado me pide a mí un informe. Entonces lo que tengo que leer es en el oficio, que solicita un informe de tal profesional o de tal equipo, ¿qué solicitan en el informe? ¿Sí? Yo tengo que responder a lo que solicita el informe y no hacer un informe del acompañamiento terapéutico. ¿Se entiende? Y por otro lado, lo que se suele hacer con esto mismo, de la cuestión del secreto profesional y demás, es dar cuenta de la práctica, dar cuenta de dónde se interviene, de algunas dificultades de la persona, y poner que esa es la información que puedo dar dentro de la cuestión del secreto profesional y quedo disponible para una coordinación o audiencia en donde pueda detallar verbalmente más. Digamos, en general, el juez o la jueza es quien tiene que habilitarme a mí a romper con el secreto profesional. Si lo dejo por escrito es mucho más grave. Ahora, si yo voy a una reunión virtual o presencial, ahí me van a preguntar más en detalle y yo voy a poder decir mis apreciaciones y todo. Y ahí lo que escriba la jueza, incluso, el secretario, quien sea parte del juzgado, va a hablar de lo que yo refiero y no va a quedar como una afirmación real y todo. ¿Sí? Profe, consulta. ¿Qué me puede solicitar el juzgado? O sea, ¿qué es lo que por lo general suelen solicitar? Yo no tengo experiencia en este ámbito. A veces piden... Tampoco entiendo mucho por ahí cuál sería nuestro rol estando ahí adentro de ese espacio, de ese ámbito. A veces piden, por ejemplo, se solicita informe acerca de qué intervenciones se realizaron con el niño de referencia en autos caratulados. Autos caratulados es el título del expediente, ¿viste? Entonces figura el nombre de la persona, que generalmente va a ser la persona que ustedes acompañan, y después dice sobre situación de violencia familiar, por ejemplo. Bueno, pero digo, entonces, si le piden las intervenciones, ustedes pueden plantear que se realicen de acuerdo y en respuesta al oficio, o lo solicitado en el oficio enviado, se informa que las intervenciones fueron acerca de tales temáticas en tal ámbito, digo, el escolar, familiar y todo, y por qué se trabajó y con quién, además de ustedes, con qué equipo se trabajó tales cuestiones y por quién fueron las referencias de ustedes, ¿no? Si quieren más detalle, tienen que convocarlos a una audiencia
para que no quede por escrito cuestiones que por ahí no es tan así. Sobre todo hay que tener cuidado con poner valoraciones o juicios propios acerca de la situación. ¿Viste? Como poner, por ejemplo, en el acompañamiento me encontré con una familia disfuncional. Entonces ahí el juez te va a decir, no. O el abogado, si interviene alguien, va a decir, bueno, pero ¿qué es? ¿En qué te vas a parecer una familia disfuncional? ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y no pueden poner, por ejemplo, una familia que no le da lugar a la persona que estoy acompañando. O hay vínculos violentos. No pongan eso porque es afirmar algo que después puede ser puesto en cuestión. Y obviamente si hay una situación de abuso, eso sea el motivo, ustedes no lo pueden afirmar en un informe ni están habilitados para hacerlo. Llegado el caso, los van a citar y le van a hacer preguntas más específicas que si están habilitados en ese ámbito, van a poder responder descriptivamente, digamos, o a lo sumo su opinión, pero no algo concreto afirmado en un informe. ¿Sí? Generalmente cuando somos citados o son citados los acompañantes al juzgado o a la defensoría, genera muchos nervios y uno siente que va a ser cuestionado. Y no es, cuando uno es llamado o convocado a una audiencia en una defensoría, no es dentro de un juicio, ¿no? Sino que es para pedir información y demás, y las personas que están ahí no van a cuestionarle lo que están haciendo, sino que le van a preguntar y están buscando información que les sirva a ellos para tomar decisiones y determinaciones respecto a tal situación. ¿Sí? Pero bueno, genera así como nervios. En general siempre los convocan y les hacen preguntas y les piden información de lo que ustedes están viendo y qué están trabajando, no mucho más que eso. Y obviamente las decisiones, las intervenciones, a ustedes no les corresponde tomar ninguna decisión respecto de una situación, así que no se preocupen por eso. ¿Se entiende? Por ejemplo, hay personas que trabajan como acompañantes terapéuticos de chicos que están en un hogar, ¿sí? Con situaciones judicializadas que lo han separado de la familia por cuestiones puntuales, por decisión de la jueza o el juez de familia. Entonces es un chico que está en un hogar. Y a veces se solicita un acompañante terapéutico que realice o establezca un vínculo, desde desarrollo social, establezca un vínculo con ese niño por fuera del ámbito del hogar, y eventualmente ese acompañamiento después se transforma en estar presente en los momentos de vinculación con la familia. ¿Entiende? Entonces, ¿se entiende? Ustedes imagínense siendo acompañantes terapéuticos de un niño o niña, capaz que pertenecen o no ustedes a ese hogar de niños o niñas, y tienen que estar presentes en el momento en donde se empieza a vincular la familia, el padre o la madre, o los dos, con el niño, la persona que ustedes acompañan. ¿Sí? Imagínense esa situación. Esa situación que ustedes están presentes, van a ir viendo, sacando información y a veces interviniendo y acompañando al niño en cuanto a sus angustias y determinadas cuestiones. Después es probable que el juzgado le pida un informe o lo cite para que ustedes cuenten y comenten cómo son esas situaciones de vinculación con el padre. Y en esas situaciones ustedes tienen que ser descriptivos, lo más descriptivos posibles, sin poner juicios de valor, ¿no? ¿Se entiende? Esa sí es una situación posible, en donde ustedes como acompañantes terapéuticos son convocados desde un juzgado. Bien, y a veces en esa reunión está el juez o la jueza, la defensora de los derechos de niños y adolescentes, secretarios que también son abogados. Hay varias gente que uno no conoce o conoce poco, pero simplemente uno ahí tiene que ser descriptivo y no puede, no van a pedirle más que información. No tanto, obviamente, opinión para tomar decisiones, pero a veces lo que uno transmite ahí influye o va a ser usado para tomar decisiones, ¿no? Como intensificar la vinculación o interrumpirla.
¿sí? Bueno, ahí es. Mucho registro diario de los acompañamientos, ¿no? En esa... Sí, no es necesario que ustedes lo escriban realmente, porque ese registro no se lo tienen que dar a ellos. No, pero para nosotros, para luego hacer justamente esto de ser descriptivos. Sí. Y no caer en esto de la opinión propia, ¿no? Claro. Y sobre todo eso, ¿viste? No decir, bueno, Sí, no, porque son situaciones complejas. Claro. Como les digo, cuando los citan del juzgado, no les van a decir, o sea, si ustedes dicen, no, son muy disfuncionales la familia, lo que le proponen, no les van a cuestionar eso, les van a preguntar, bueno, pero sé detallista, ¿qué? Entonces, lo mejor es ser descriptivo y que ellos lleguen a esas conclusiones si corresponden. Camila, ibas a decir algo. Sí. Ajá. O sea, el informe te lo pide el juzgado, o sea, ¿el hogar no te puede pedir un informe? Sí, también. Es el hogar. El Y hogar ahí tiene sería que... diferente. Sí, muchas veces si vos pertenecés al hogar, el juzgado le pide al hogar o la defensoría le pide un informe al hogar. Pero ese informe incluye cómo es el acompañamiento que ustedes están haciendo. Y ahí ustedes tienen que incluir eso, sabiendo que va a ir sumado a lo que agreguen el psicólogo, psicóloga, el asistente social, sobre la situación en general, cómo son los momentos puntuales donde ustedes hacen el acompañamiento, las intervenciones. ¿Sí? En ese caso, si es el hogar, si ustedes están por fuera, ahí capaz que el juzgado directamente a ustedes busque, digamos, el medio, ¿no? Sí. Bien. A veces si ustedes pertenecen a un equipo o a una institución, le van a pedir a la institución, pero ustedes tienen que aportar su parte. Bien. Y otra cosa, Sí. el juez Sí. y la defensora, que son dos figuras distintas. Sí. No te pueden pedir informes por separado. A ver, repetime, ¿cómo? ¿Quién y quién? La defensora, porque está la defensora y está el juez. Sí. Se pueden pedir, por ejemplo, informes, o uno, o como usa un informe para en general es uno solo. uno solo. Y si de dos lugares distintos te piden informe, que son ámbitos judiciales o prejudiciales, el mismo informe va para los dos, distinto el encabezado. Bien. Uno, digo, vamos a la formalidad de un informe destinado a un juzgado, ¿no? Viene el oficio. El oficio en general tiene un número de oficio, una fecha, y autos caratulados, que es eso, que es el título del expediente, y el número de expediente también. Ustedes, cuando hacen el informe, ponen informe de acompañamiento terapéutico, algún título, la fecha en que hacen el informe, y después ponen, por ejemplo, respuesta a oficio, número, el número de oficio si está, autos caratulados, ponen el autos caratulados y el número de expediente. ¿Sí? Eso como arriba a la izquierda, abajo del título y abajo de la fecha, para ser bien concreto. Eso. Y después pueden poner, por ejemplo, yo pongo reseña, 2 puntos, y ahí abajo de reseña, 2 puntos, empiezo la respuesta. ¿Y cómo se empieza la respuesta? Es en respuesta al oficio de referencia, y el juzgado, perdón, en el encabezado tiene que figurar qué juzgado o qué defensoría. Este es el juzgado de familia número 1, 2, 3, bueno, y también la defensoría de niñez y adolescencia, de los derechos de niños, niñas y adolescentes, número 1, número 2. Eso también tiene que figurar. Y bueno, después pongo en respuesta al oficio de referencia, se cumple en informar y ahí empiezan el desarrollo del informe, ¿sí? Y al final, a mí a lo que me funciona, por ahí les puede servir a ustedes, al final,
que no tiene que ser demasiado extenso, salvo que pidan específicamente muchos detalles, al final ponen sin más, por ejemplo, o sin más para agregar, y quedando dispuesto a detallar más la situación, o detallar más lo solicitado en una audiencia, por ejemplo, quedo a disposición de posibles convocatorias de audiencia, o algo así, o sin más para agregar, quedo a disposición, saludo a usted atentamente, y la firma y aclaración de ustedes. ¿Sí? Eso es como la forma. Y en el cuerpo, el contenido, es la respuesta a lo puntualmente solicitado. No dar cuenta de todo el acompañamiento, ni fundamentos de los objetivos, ni a veces ni siquiera qué objetivos están trabajando, que solicitan, salvo que haya algo de eso en la solicitud. Profe, estaba, Sí. perdón, estaba pensando, ¿hay posibilidades en la próxima clase nosotros llevar estos informes que por lo general hacemos y revisar ahí en conjuntos? Sí, esa era la Creo idea que... un poco, trabajar ahí bien. a la práctica. Y sí. Y cuestiones formales y después el contenido del informe. Sí. Buenísimo. Camila. Sí, estaba pensando, no sé si se hace, pero cuando uno es acompañante de una persona adulta y la está, no sé, me acuerdo que el año pasado habíamos visto algunos casos, un caso de un joven que había tenido un brote psicótico y se lo acompañó después a la resocialización y que él vuelva a los diferentes espacios a los que pertenecía. Entonces yo me preguntaba si estamos acompañando a una persona adulta que trabaja. Desde el trabajo no te pueden pedir ningún informe. No, ¿O sí? Ah, el informe no. bien. O sea, puede ser que se lo pidan, pero no pueden responder ustedes o informar, ¿no? Eso es. Y llegado el caso que se los pidan, tienen que decir que no o plantear, bueno, lo voy a hablar con el equipo mío, ¿viste? Porque a veces es eso, o a veces en la escuela también pasa, bueno, pero decime o haceme un informe acerca del diagnóstico del chico. No, para nada. Pero sí puede pasar que se lo pidan, no. A lo sumo sí, a veces puede que necesite y sea posible, o sea necesario dejar explicitado el encuadre del acompañamiento en el sentido de tal horario a tal horario va a estar presente, voy a estar presente yo, nombre y apellido, que es como acompañante terapéutico, pero no mucho más. Y el por qué no el informe, por cuestión de secreto profesional que los obliga a ustedes, nos obliga a todos a respetar, digamos, ¿no? Si uno se excede en la información que le da a estas otras personas o a estos otros ámbitos, bueno, está incursionando en romper con algo del secreto profesional y bueno, puede hasta hacer un juicio en relación a eso. Bueno. Y después, una última cuestión que no hablé, los encabezados de los otros informes, ¿no? El juzgado, según quien solicita, pero siempre el informe tiene que poner los datos del paciente, obviamente, DNI, está bueno poner. Si es a la obra social, poner obra social 2 puntos y ponerla. Y después, algo que sirve al final, y ahí yo pongo reseña y después, bueno, relación a la persona de referencia, y empiezo el informe. Al final, a veces sirve aclarar, digamos, se realiza el presente informe a solicitud de la obra social, o se realiza el presente informe a solicitud de la familia para ser presentado en la obra social o para ser presentado en la escuela, o para ser presentado en el equipo terapéutico. Digo, para explicitar a quién va dirigido el informe y quién lo solicita. Sí. Eso está bueno para poner. Bueno, y estas cuestiones vieron que no figuran en
creo que hay algunos videos que hablan de los informes en acompañamiento terapéutico, pero no hay en escrito, digamos, en libros o textos o artículos, no suele escribirse sobre eso. Así que bueno, podemos trabajar algo de esto. La próxima clase, en la primera parte, y en la segunda parte es ya trabajar los trastornos somatomorfos y cómo intervenir en ese tipo de situaciones y cuáles son las complejidades de esas problemáticas. ¿Sí? Bueno, Buenísimo, profe, sí. nos extendimos muchísimo con la clase, pero bueno, si les parece, terminamos, o si alguien tiene algún comentario o pregunta, podemos abrir el espacio ahora. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase presencial. ¿Sí? Yo ahora apenas se me cargue todo, subo a la plataforma la grabación de esta clase. Nos vemos. Bueno, profe. Buen fin de semana, que descansen. Que Chao, descansen. profe. Gracias. Chao, chao. Nos vemos, profe. Que anden bien. Gracias. Chao, chao.